Durante casi 2000 años, una parte fundamental de la historia de Jesús fue ocultada deliberadamente. No por error, no por confusión, sino por miedo. Miedo al conocimiento. Miedo a un ritual tan poderoso que amenazaba el control espiritual de la iglesia. Hoy vas a escuchar algo que no aparece en ninguna Biblia tradicional, algo que fue enterrado, prohibido y quemado, pero que sobrevivió. Esto no es una teoría moderna, no es una novela, no es especulación, son manuscritos reales, escritos en los primeros siglos del cristianismo, descubiertos en el desierto de Egipto en 1945. Textos antiguos que revelan una verdad que nunca debías conocer, y en el centro de todo, están Jesús y María Magdalena. En el año 1945, cerca del pueblo de Neg Hammadi, un campesino egipcio encontró una vasija de barro sellada. Dentro había 13 códices antiguos, escritos en copto, envueltos en cuero rojo, 52 textos cristianos prohibidos, evangelios que no están en la Biblia, enseñanzas de Jesús que la iglesia ordenó destruir siglos atrás. Entre todos esos textos, había uno que la iglesia temía más que ningún otro, el Evangelio de Felipe. ¿Por qué? Porque en sus páginas aparece una frase que cambia todo lo que creías saber, una frase que fue eliminada durante más de 1600 años. El Evangelio de Felipe dice claramente: la compañera del Salvador es María Magdalena. El Señor la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente. Esta frase no es simbólica, no es poesía, está escrita en un manuscrito real, estudiado por académicos de universidades como Harvard, Princeton y Yale. ¿Por qué la iglesia eliminó esta línea de todas las Biblias del mundo? ¿Por qué María Magdalena fue convertida en prostituta arrepentida, cuando los textos más antiguos la presentan como la discípula más cercana a Jesús? Para entender esto, debes comprender algo fundamental. El cristianismo primitivo no era una sola religión, era un mosaico de comunidades diferentes, cada una con sus propios textos, rituales y enseñanzas. Entre ellas estaban los gnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento directo de lo divino, no creencia, no obediencia, experiencia. Según estos textos antiguos, Jesús no vino solo a enseñar doctrinas, vino a despertar la chispa divina dentro del ser humano, y para eso enseñó rituales secretos, sacramentos que no dependían de templos ni sacerdotes. El Evangelio de Felipe describe 5 sacramentos instituidos por Jesús, no 7. 5. Y el más elevado de todos fue eliminado completamente de la tradición oficial. Se llamaba la cámara nupcial. La cámara nupcial no era un matrimonio común, no era un acto carnal, era un ritual sagrado de reunificación espiritual, la unión de lo masculino y lo femenino como camino hacia Dios. Según la cosmología gnóstica, el ser humano fue creado originalmente como una unidad completa, pero fue dividido. El propósito de la vida espiritual era restaurar esa unidad perdida, y según múltiples textos gnósticos independientes, la persona que practicaba este ritual junto a Jesús era María Magdalena, no como esposa en el sentido tradicional, sino como compañera espiritual, como igual, como iniciada en el misterio más elevado. En la tradición gnóstica, incluso el beso tenía un significado sagrado. No era romántico, era sacramental. El Evangelio de Felipe explica que es por medio del beso que los perfectos conciben y dan a luz. El beso era una transmisión de conocimiento divino, un intercambio de presencia espiritual. Por eso Jesús besaba a María Magdalena más que a los otros discípulos, no por deseo humano, sino porque ella podía recibir y comprender lo que otros no. Esto provocó conflictos. En varios textos antiguos, los discípulos, especialmente Pedro, cuestionan abiertamente a María Magdalena. Preguntan por qué Jesús la amaba más. Preguntan por qué ella conocía enseñanzas que ellos desconocían. En el Evangelio de María, Pedro llega a decir: ¿acaso habló el Salvador con una mujer en secreto sin que lo supiéramos? María responde llorando, defendiendo la verdad de lo que recibió. Y otro discípulo, Leví, la defiende diciendo: si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este conflicto aparece en múltiples textos diferentes. No es coincidencia, refleja una lucha real por la autoridad espiritual en los primeros siglos del cristianismo. En el texto Pistis Sophia, esta realidad es aún más clara. A lo largo de ese libro, los discípulos hacen 46 preguntas a Jesús resucitado. De esas 46, 39 las hace María Magdalena, 84% del total. Jesús la elogia públicamente, diciendo que su corazón está más elevado que el de todos los demás discípulos. La declara superior espiritualmente. Esto era inaceptable para la estructura de poder que se estaba formando. Un cristianismo donde las mujeres podían ser líderes espirituales, donde el acceso a Dios no necesitaba intermediarios, donde el conocimiento interior era más importante que la obediencia institucional. Ese cristianismo tenía que desaparecer. En el siglo IV, después del Concilio de Nicea, comenzó la supresión sistemática. Los textos que no encajaban en la doctrina oficial fueron declarados heréticos, fueron quemados. Poseerlos se convirtió en delito, leerlos pecado mortal. Pero algunos creyentes desobedecieron. Enterraron estos textos en el desierto, esperando que algún día alguien los encontrara. Y ese día llegó en 1945, pero no fue suficiente con destruir los textos, también había que destruir la reputación de María Magdalena. En el año 591, el Papa Gregorio Magno fusionó deliberadamente a María Magdalena con otras mujeres del Evangelio,
convirtiéndola en una prostituta arrepentida. No había base bíblica para eso, fue una decisión política y teológica, y funcionó. Durante más de 1300 años, María Magdalena fue recordada como símbolo de pecado, no como apóstol. Solo en 1969, la Iglesia Católica admitió discretamente que esta identificación era incorrecta, y en 2016, el Papa Francisco llamó oficialmente a María Magdalena apóstol de los apóstoles. Demasiado tarde para borrar siglos de silencio. Ahora la pregunta es, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que hubo otro cristianismo posible, un cristianismo más profundo, más místico, más interior, un camino de despertar, no solo de creencia. Significa que, si alguna vez sentiste que faltaba algo en la espiritualidad que te enseñaron, no estabas equivocado, estos textos existen, están publicados, están disponibles, la verdad ya no está enterrada. La única pregunta es qué harás con este conocimiento. Puedes ignorarlo, o puedes investigar por ti mismo, porque la verdadera espiritualidad no se trata de obedecer ciegamente, sino de buscar la verdad, aunque sea incómoda. María Magdalena buscó esa verdad, por eso preguntó cuando otros callaban, por eso comprendió lo que otros no, por eso Jesús la amaba más que a todos, no como esposa carnal, sino como su igual espiritual, como compañera en el misterio más profundo. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, tal vez también llevas dentro esa chispa divina de la que hablaban los gnósticos. Tal vez este video es solo el comienzo de un despertar, o tal vez no. La elección es tuya. Si sientes que estas verdades merecen ser conocidas, escribe amén en los comentarios. Suscríbete al Misterio de Cristo. Aquí no repetimos lo que nos dijeron, aquí recordamos lo que fue ocultado, porque la verdad no puede ser enterrada para siempre.